Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy bien, también es jueves. Hay como una agua en superficie, ¿no? Algún resto de lluvia, de alguna inestabilidad en nuestra terraza al menos. 15 grados 4 la temperatura en este momento. Ya es jueves, ya está, ya casi tenemos la semana. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Bueno, ¿cómo están mis compañeros? Tenemos acá nuestra mesa redonda más poblada porque se sumó Guido hoy. ¿Cómo va, Guido? Buen día. Muy bien. No. Buen día. ¿Bien? Sí, ahí estamos, ahí ¿Bien? enganchamos. Sí, bien, estoy bien. Me estoy durmiendo tarde con el tema de los partidos de fútbol. Entre semana me liquidó. Tenés cara de cansado, sí. Me liquidó la fecha entre semana. ¿A qué hora terminó el de Boca ayer? Y el de Boca terminó 11:25, pero necesariamente, como fue tan complicado el tema, Boca empató 1-1, anduvo muy mal. Muy mal. Entonces ¿Contra quién empató? Contra Godoy Cruz. Me tuve que quedar Viendo a ver la la repercusión, si ok. pasaba algo, y eso me liquidó. Te liquidó. Así que Bien. bueno, en cualquier momento me voy. En cualquier momento te retirás. Bueno, muy bien. Un Guido cansado por el fixture de los partidos, con partido entre semana que terminan tarde. Terrible. ¿Boca hoy no clasificaría? Sí. Boca se clasificaría igualmente hoy, pero bueno, está absolutamente en jaque en el peor momento de su gestión Sebastián Battaglia. Y la verdad debemos decir también que perdió River y que ganó Racing. Pero claro, Racing. Porque hay que decirlo en los títulos. Si arrancamos con alguito de fútbol, sí. hay que tirar también eso. Sí, perdió River. Perdió River, Bueno. Y es una noticia, obviamente. Es toda una noticia que ¿Contra? tira de River. Contra Talleres en Córdoba, 1-0. Y Gago lo van a, no sé. Gago están fundiendo llaves para la estatua de Gago. Para estatua de Gago. Sí. El entusiasmo de los hinchas de Racing con Gago es una cosa Sí, notable. sí, justificado. Justificado. Bueno, espere sí. que gane algo. Espere. ¿No? Parece bien. ¿Cómo va David? ¿Bien? Bien. Otro que está agotado. Él cubre congreso, cuando sale de acá no da abasto el pobre hombre. Por eso me reía con lo de Guido de que termina tarde. A mí me toca un sector, la política, que vive tarde. O sea, Claro, porque siempre se acuestan tarde. Les gusta mucho el tema de la cenita. De hacer ¿Viste? cosas tarde. Y el congreso Y está que arde. el Congreso está tremendo, ahí se pelean todos. Quedarse hasta las 2 de la mañana, meta champán y vino. Sí. Ok. Mucha impugnación cruzada. Todo, bien. Muy buen día, Rolo. ¿Cómo estamos? Rolo y Romy están ahí en el mostrador. Sí. En el mostrador, sí. En el mostrador, en el. Sí. ¿Cómo te Buen gusta día. que le digan la isla? No, pero esa no, esta tenemos. Mostrador me suena La barra, a ok. fiambrería. Está en la El barra. mostrador es eso, ¿no? Nos van a venir a pedir acá fiambrería. galletitas, fiambre, Ok. no. ¿Todo Es la bien? barra. ¿Cómo está la barra? Todo Muy bien. muy bien. Muy ¿Todo bien. bien? Todo Sí. muy bien. Hoy ¿Qué tal? celebramos el cumpleaños, le vamos a mandar un saludo a una oyente nuestra que es la reina Isabel II, cumple 26 años. 96. No. Y desde el año 47, vamos a cantarle. Desde el año 47 en el poder. Sí, así que- No le suelta el trono al hijo ni a palo. 96 años y nada. Le podría transferir el trono, pero no quiere. Todavía lo está pensando. No, Eso Juan sí. Carlos nada. Y ahora menos que tiene la serie, dice quiero que haya más temporadas, así que no se va a ir del poder jamás. Sí, ayer hablé con una amiga que se fue a vivir allá hace un mes, entonces bueno, ¿Fue a vivir a Londres? se fue a vivir a Leeds. Ok. Pero bueno, nos vimos por videoconferencia, qué sé yo, hablábamos y ella me dijo, yo tengo la ilusión de vivir un momento histórico acá.
La muerte. Dijo momento histórico. No, bueno, claro, Puede hace- ser la asunción de un nuevo Hace rey. mucho que no hay, claro, una coronación. Por eso. Se fue 3 años. Está como San Lorenzo. Hace 70 años. Está como San Lorenzo. Ah, qué Upa. gracioso. Se fue 3 Qué años, me dijo, un momento Pobrecito. histórico tengo que vivir acá. Esto es rarísimo. Una coronación si no. le va a tocar. Sí. Mañana sacan una muñeca Barbie con la figura de la reina. Nada que ver, ¿no? Mirá, Pero qué Qué bueno. optimistas. Sí, Muy sí. bien. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Feliz cumpleaños a la reina. Bueno, sigue el ruido alrededor del Consejo de la Magistratura. Ayer el presidente de la Corte, Horacio Rosati, que se hizo cargo del Consejo de la Magistratura, el organismo donde se interviene en la designación, remoción de jueces, etcétera, que estaba integrado por 13 integrantes y ahora tiene que, por decisión de la Corte, volver a tener 20 y cambiar un poco el reparto de poder ahí adentro. La cuestión es que le tomó juramento a 4 nuevas integrantes que van en representación de jueces y abogados, pero no le tomó juramento todavía a los 2 del Congreso que son la piedra del escándalo, ¿no? Sí. Uno, el de que mandó Cristina Fernández Kirchner, que en lugar de mandar a Luis Juez, como se suponía que tenía que hacer en función del reparto de los bloques, dividió su propio bloque en 2, y el Frente de Todos ahora es un bloque subdividido, y mandó un senador de la Cámpora, a Martín Doñate. Sí. Luis Juez dice que va a ir a la justicia. Por ahora, el Rosati no le tomó juramento a Doñate. No le tomó juramento. Ayer Rosati recibió una carta del presidente del bloque del PRO del Senado, Humberto Schiavoni, pidiéndole que por favor no le tome juramento hasta que no se defina cuál es la tercera minoría en el Senado de la Nación por todos estos cambios. También le da tiempo a Juez para que hoy vaya a la justicia, ¿no? Ah, claro. Bien. Y después en Cámara de Diputados, Sergio Massa se diferenció de esta estrategia de Cristina Kirchner después de haber estado reunido con Alberto Fernández, ¿no? Sí. Se reunió con Alberto Fernández en Olivos y él sí hizo lo que le pedía a la oposición, que es mandar a Roxana Reyes, una diputada radical. Con lo cual el Frente de Todos se quedó con un solo representante, porque le queda dos de un radical, uno del PRO, uno del grupo que responde al peronismo federal, que Sí, es Graciela Graciela Camaño, Camaño. y le quedó uno solo al Frente de Todos. Entonces se enojó Germán Martínez, el jefe del Frente del Bloque de Todos, y dice, ¿cómo? Si nosotros, que somos la primera minoría, nos quedó uno solo, no puede ser, dice, a la oposición, radicales y el PRO le quedaron 2, porque se presentaron como bloques divididos. Un poco de razón tiene Sí. también, porque tienen ellos 2 diputados más. Ahora lo que va a hacer Martínez están analizando con los abogados del bloque para la impugnación de Roxana Reyes, que es la diputada radical que Massa mandó para que sea del Consejo, y si no la pueden impugnar en el Congreso, la van a ir a impugnar en la justicia. Bueno, un despelote enorme. Mientras tanto, esta mañana van a salir con rumbo a Neuquén Alberto Fernández y una comitiva importante de distintos integrantes de lo que son los funcionarios que intervienen en el área energética, otra área donde hay mucha interna entre el kirchnerismo y el albertismo, fuertísimo. Pero esta vez se van a mostrar todos juntos. ¿Por qué? Porque van a hacer una especie de lanzamiento simbólico de la licitación para la construcción del gasoducto. En realidad ya se licitó la compra de los caños, Sí. que ganó Techín como único oferente, pero la obra civil todavía no. Pero no importa, van a hacer un acto. La idea es ir y hacer un acto. Tratan de acelerar, y ojalá eso esté listo lo antes posible, la construcción de unos 550 kilómetros de gasoducto desde Neuquén para sacar el gas que produce Vaca Muerta en dirección a provincia de Buenos Aires. Saliqueló es la primera parada de este gasoducto, que si estuviera listo el año que viene, en el invierno que viene, le ahorraría a la Argentina la necesidad que va a tener ahora de traer barcos de GNL, por ejemplo. La cuestión es que esto se demoró insólitamente, está ahí pendiente desde el 2017 el inicio del gasoducto. Primero eran, bueno, los precios internacionales, pero ahora Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo y Argentina tiene la situación bastante insólita por una obra relativamente chiquita y barata, Sí. pues son 1.500 millones de dólares, digamos, con relación a lo que te cuesta importar gas, te lo ahorrás muy rápido. Y simple desde lo técnico, digo, no es que tenés que tener un desarrollo intelectual para poder... No, digo, es un gasoducto, es algo que se ha hecho muchas veces
Sí, es un caño que Claro, digo, aporta gas, no es algo muy sofisticado. El problema más grave lo tenés en la mano de obra porque necesitas gente que sepa soldar gasoductos. Imagínate lo simple que es todo. Sí, además no son los caños sin costura, que es los más sofisticados que hace el grupo Techín, que usa la industria petrolera. Son caños con costura. Van a reactivar, de hecho, una planta que tienen en Valentina Encina, en Lanús, ahora paralizada para hacer esos caños. Falta el acero, por ahí puedes tener algún problema a nivel mundial de la provisión, pero la cuestión es que van a mostrar la foto de la unidad en uno de los sectores donde hay más discusiones entre el gobierno, entre Alberto Fernández y la Cámpora. Se supone que viaja Basualdo, el subsecretario de Energía, al que Martín Guzmán intentó echar y no pudo. Guzmán va a hablar por teleconferencia desde Washington, donde está el ministro de Economía en la asamblea de primavera, porque es primavera en el hemisferio norte, del Fondo Monetario con el Banco Mundial. Ayer Cristalina Georgieva habló, la titular del Fondo Monetario, sobre la situación argentina. Dijo que lo que más le preocupa es frenar la inflación. Culfas, el ministro de Desarrollo, dijo que la inflación de abril va a estar por arriba del 4, lo cual es bastante obvio. El punto es que esté por arriba del 5, ¿no? En el mes de marzo venimos de 6,7, de 6,7 en marzo. En abril el tema es a qué nivel va a estar. Dijo que hay que subir las tasas de interés, dijo Cristalina, y moderar la emisión monetaria, entre otras cuestiones, para frenar la inflación en la Argentina. No dijo nada sobre el bono que anunció el gobierno. Todavía falta que además la ANSES que publique en su página web el formulario que va a haber que llenar de manera individual para trabajadores informales que aspiren a cobrar estos 18.000 pesos en 2 cuotas, monotributistas A y B, trabajadores informales y trabajadoras en casas particulares. Cuando salga el formulario en la ANSES van a tener que hacer el trámite y llenarlo. Jubilados y pensionados lo reciben automáticamente con sus haberes, los 12.000 que le faltan, pues ya cobraron 6.000 con el mes de abril, ¿no? Jubilados y pensionados. Hay, junto con la discusión de la inflación, está la discusión paritaria, se reabrieron, como ustedes saben, unas cuantas paritarias y hay mucho ruido en la paritaria de los bancarios. Palazzo se puso bastante firme y está llamando un paro nacional para el jueves que viene. También, claro, el sistema, hay todo otro trasfondo que tiene que ver con la proliferación de las billeteras virtuales y cómo los trabajadores de esas nuevas billeteras exclusivamente virtuales no están encuadrados dentro de la bancaria. Además, como la gente utiliza más las billeteras y por el coronavirus va menos se habituó a ir menos a las sucursales, también hay mucho pedido de cierre de sucursales, con lo cual Palazzo también está enfrentando como una merma del personal bancario, tratando de defender al bancario tradicional, ¿no? Con estos nuevos cambios. Sí, hay dos discusiones. Primero es obviamente la paritaria, el ofrecimiento para Palazzo queda chico teniendo en cuenta los datos de inflación que maneja la bancaria. Y lo otro es esto que vos decías, las billeteras virtuales, toda esa discusión que Palazzo lo que quiere es que formen parte del sistema. ¿Para qué? Para que estén afiliados a la bancaria. Bueno, además teniendo en cuenta que los bancos están cerrando sucursales. Exacto. Claramente fue un palazo. Un palazo. Bien, 2 de internacionales. Rusia dice que ha completado la toma de Mariupol, una ciudad estratégica en el sur de Ucrania, donde libraron unos combates tremendos. La población civil sufrió muchísimo. Iban a atacar una planta donde decían que estaban unas tropas, las últimas nacionalistas que resistían ahí en Ucrania, y finalmente dijeron que no hacía falta, que consideraban que la ciudad portuaria de Mariupol está en control de los rusos. Era una planta siderúrgica, hay 1.000 civiles que viven todavía en esa planta que dicen que están en condiciones tremendas por lo largo de la extensión temporal del asedio a Mariupol, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado se hizo ayer el debate en Francia entre el actual presidente Emmanuel Macron, un dirigente de centro-derecha, con Marine Le Pen, que viene de la ultraderecha, y que van a una elección muy disputada el próximo domingo. La última vez que fueron a competir en elecciones, en segunda vuelta electoral, para Marine Le Pen fue muy malo el debate, quedó muy mal parada. Esta vez no le fue para nada mal, nada que ver con la otra vez que había quedado muy dañada Marine Le Pen. Y bueno, después les vamos a contar uno de los ejes de la discusión. Le tiró por la cabeza Emmanuel Macron su cercanía a Putin, ¿no? Toda la ultraderecha europea tiene sus simpatías por Vladimir Putin, tenía vínculos
vínculos con Putin. Le dijo, bueno, pues vos lo recibiste acá en Francia. Bueno, tuvieron un gran debate también respecto de lo que preocupa en el mundo, que es la inflación y cómo está lastimando el poder adquisitivo de los franceses también. 6:15 de la mañana. Esto es In Excess. Elegantly Wasted. Reloj. 6:15, temperatura 15 grados 4, para nada fría esta mañana. Buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días, María. Muy buenos días para todos. Feliz jueves. Feliz Buen día, jueves. feliz jueves. Lindo. Saludemos al jueves. Buen El día, jueves merece claro. ser saludado. Absolutamente. Feliz previernes para todos. En una mañana con cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos viento frío durante toda la madrugada. Ahora parece que se calmó. Eso es lo que está por lo menos indicando el anemómetro. Pero puede ser que muchos salgan y se encuentren con un viento leve frío soplando desde el sudoeste. La mañana no es nominalmente fría ni fresca, pero por ahí alguno que está expuesto a este leve chiflete puede sentir la mañana un poquito más fría. La 14 grados 7 el mercurio. acá. Perdón, Jopo. Pero que llovió mucho. ¿Llovió? ¿Qué llovió? Sí. ¿Llovió Anoche mucho? llovió mucho. Anoche. ¿Mucho? Bastante. Sí, llovió mucho. ¿Mucho?
Yo me fui. En algunos lugares hubo chaparrones ¿En fuertes. serio? Sí. Hacia la noche, tipo ¿Dónde estaba, 10, 11 María? de la... No, Ya me mira, preocupa, en voy a serio. decir algo. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Ya me preocupa. ¿Cómo puede ser? Sí, ya no ven ¿Cómo ni puede llover, ser? María. Claro. ¿Dónde estaba? No. Voy a decir algo, Jopo, que te debo de ayer. Salí a comer una pizza tipo 9 de la noche, ponele, ¿no? Y estaba con en una mesita afuera. Y miro y digo, esto está empezando a caer una gota. Dije, Jopo dijo que va a llover. Y raudamente, porque había muy pocas mesas adentro, tomé posición de una mesa adentro y me salvé del chaparrón. ¿Y cuando saliste no te diste cuenta que había llovido? Sí, pero llovió un poco. Sí, No, empezó a llover, pero- tipo 11 empezó a Bueno, llover. y de ahí no paró, Después ya me fui a No, no. dormir. ¿Qué? Pero fue una lluvia muy localizada en algunos sectores como Claro, depende de dónde. Me están del sur del acusando de GBA cosas hubo chaparrones fuertes. Me están acusando de cosas espantosas. pero que sí. ¿Qué cosa? Como que perdió la sensibilidad en un momento. No, tomé posesión de una... Estoy diciendo que en honor a Jopo dejé gente en la intemperie. Tomaste posesión de un... Tomaste un chop. Tomaste un chop de cerveza con pizza. No, me ubiqué muy bien. Bueno, no importa. Sigamos, Jopo, porque me están difamando. ¿Pizza de qué era? ¿De pizza de qué? Es verdad. ¿Sabe qué era? No te va a gustar. Era de burrata, era de una pizza de burrata con pesto. Uy, qué cosa rara. No, Bueno, bueno. Una cosa está viendo cuántas caras tiene el huevo, tiene una sola, cuántas lleva. Bien. Muy Bueno, rica, le quiero decir. Muy palermitana la pizza, le quiero decir. Pero está bien. Es un lugar, es un ex taller mecánico que lo mantuvieron intacto y pusieron un horno de barro y hace unas pizzas ricas. Bueno, no importa. Bueno, 14 grados 7 ahora el mercurio porteño, 1 o 2 grados más abajo en la zona suburbana. La humedad sigue alta, 90%, y hay que sumar que la superficie está mojada. Ahora tenemos viento calmo, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10 kilómetros. Estará amaneciendo a las 7 horas 23 minutos. Vamos rumbo a una mañana de sol en un día que va a alternar algunos pasajes un poquito más nubosos y algunos tramos también más soleados. Y vamos rumbo a una tarde de 25 grados. Veremos, se actualiza un grado más abajo el servicio meteorológico, pero igual, promediando la mañana, va a rotar la veleta, va a volver a descender aire caliente en el día de hoy, y todo aquel que camine bajo el sol va a sentir ese matiz post-veraniego de este calorcito otoñal. Así que vamos rumbo a otra tarde templada. No hay previsión de lluvias para hoy, María. Sin previsión de lluvia. Muy bien. Gracias, Jopo. Menos mal que me La próxima salvaste. tanda inestable va a ser mañana a la mañana. Bueno, gracias, Jopo. Beso. A ustedes, buen día. Hasta luego. Somos parte de una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotiza tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovecha la financiación que Peugeot tiene para vos y tené antes que nadie tu Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Conseguilo en tu concesionario más cercano. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Por primera vez, 10 especialistas en supervivencia de Argentina, Colombia y México se enfrentarán a uno de los mayores desafíos del planeta. Como Dios me trajo al mundo. Supervivencia al desnudo, Latinoamérica. Gran estreno, esta noche a las 10, solo en Discovery. Lubianca, más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca, sabor de primera calidad. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora siempre más sabor. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfruta
siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. En minutos, Superviel te trae la actualidad económica de la mano de David Cayón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superviel, acompañamos a los que hacen. BBVA presenta al top del humor. Moldavsky en el Teatro Polo. Necesitamos terapia de grupo, dijo Alberto. Yo ya me lo imagino al psicólogo. Psicólogo diciendo, no le des bola a la inflación, Alberto, ignorala, ya se va a ir sola. Si vos no le hablás, se va a ir sola. Haz de cuenta que no está. El método Moldavsky. Hoy 20-30 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. El método Moldavsky en el Teatro Polo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Llega Hernán Casiari a Calle Corrientes con su gran show, Una madre extrovertida. Nunca antes una madre humilló tanto a un hijo. Cuando yo estaba tratando de parecer masculino, Chichita entraba sin golpear y decía cosas así. Hernán, ¿ya le leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Martes 31 de mayo, 20-30 horas. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en la boletería del teatro. Corrientes 960. Una madre extrovertida con Hernán Casiari. Invita Urbana Play. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ya te clavo el visto, ya no van a chatear. Cénsalos. Aprovecha este tiempo. Es fácil. A tus abuelos censa. Cénsalos. Cénsalos ya. Cénsalos. Cénsalos ya. Por la web. Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. En YPF desarrollamos el nuevo Elayonauro. Un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto. Porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. El motor. Nuevo Elayonauro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. Agéndanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 6:28 de la mañana. Quiero decir que mi buen nombre quedó al salvo, pues yo me fui a dormir 11 menos cuarto y la lluvia empezó en Palermo a las 11. O sea, se empezó a descomponer a las 9. Rata te nulo. No, ustedes están llamándome muy gratuitamente, les quiero decir. Usted es más buena que yo. No, me están difamando muy gratuitamente. Para entender, vos te fuiste a dormir 11 menos cuarto y en 15 minutos, o sea, como que se te apagó totalmente la tele, no pudiste escuchar absolutamente nada. Yo soy así, yo me duermo inmediatamente. No sé cómo... es un alma bella, María. Ahí está. Me difaman. Por favor. Pero te lo pido, por favor. Bueno, vos que sí te quedaste despierto, cumpliendo tu deber, viendo a Boquita. Qué sufrimiento. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Cómo sufrimiento? ¿Por Boca o por él? No, sufrimiento, Boca a mí no me importa. A mí lo que me importa es dormirme tarde. Ok. Bien. Bueno, vamos a resumir un poco cómo fue la jornada de ayer.
El triunfo de Racing, que lleva 10 victorias consecutivas, el equipo de Fernando Gago, y que está líder cómodo, 27 puntos, le lleva 5 a River, está muy cómodo arriba Racing, ganó sin merecerlo, porque ahí hay que hacer un apartado, ¿no? El equipo cuando juega bien gana y cuando no juega bien gana también. Entonces ahí está un poco lo que es tener ese aura positiva, ese viento de cola que tiene Racing, para ayer haber ganado 3-2 a Patronato, que está complicadísimo con el descenso del equipo de Facundo Saba, con un penal polémico que dio otra vez Facundo Tello, un penal que para mí no fue, que se lo dio a Racing y que el VAR no dijo que no era. Es decir, el VAR puede llamar al árbitro para decir, mirá que cobraste un penal que no fue. Bueno, no lo llamó, fue el penal que le permitió a Racing ponerse en ventaja 2-1, después lo terminó ganando 3-2, arriba de todo el equipo de Fernando Gago. Pegado a eso jugó River. River jugó mal su partido. Sí. Perdió con Talleres de Córdoba 1-0. Talleres es un equipo que va antepenúltimo. Y ayer iba último cuando jugó contra River. Ganó 1-0 con el gol de Baloyes. Y hubo una particularidad y es que Gallardo sorprendió con mucho futbolista alternativo, mucho suplente. ¿Qué particularidad esto? Sí, un equipo, la verdad, que sorprendió que fuera tan alternativo. No estuvo a la altura de las circunstancias. Y Gallardo, como a vos te gusta, María, siempre reconoce ese tipo de cosas. Me encanta. Era un partido que sirve para sacar conclusiones siempre, más allá del funcionamiento del equipo que intentamos, ¿no? O sea, lo preparamos al partido dentro de lo que pudimos, con una gran cantidad de cambios. Y bueno, no nos salió, ¿no? Fue difícil, no nos salió lo que queríamos, y bueno, cuando no te salen las cosas, nada, hay que reconocerlo y bueno, y seguir para adelante. Cuando las cosas están mal, están mal. Ahí está, él reconoce que la cosa no le fue. Sí, no le fue bien a River decididamente y perdió bien, sobre todo por el segundo tiempo de Talleres de Córdoba. Lo perdió bien River 1-0, o mejor dicho, lo ganó bien Talleres en el segundo tiempo, jugando mejor el equipo de Caixinha para el triunfo. Y pegado a eso vino Boca, y Boca fue un alma en pena adentro de la cancha. Empató 1-1 con Godoy Cruz. Boca no ganó en el campeonato 5 partidos de local, no ganó en casa, ¿no? 5 partidos de local y no pudo ganar el equipo de Sebastián Bataglia, que suspendió la conferencia de prensa. Esto es toda una señal. Hoy está citado el plantel a las 4 de la tarde por parte de Bataglia, que aparentemente no piensa renunciar, pero está en el peor momento de su ciclo. De hecho, Boca ayer mereció perder el partido con Godoy Cruz. Fue un caos, el equipo fue anárquico, le faltó todo tipo de condimentos. La camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda. Este fue el mejor de todos, Benedetto de Boca. Y hubo ya cánticos de la hinchada contra los jugadores. Y ahí hay un apartado que no había sucedido en este tiempo. Boca empató 1-1, pero igualmente sigue en zona de clasificación. El Geneise está cuarto. El último que ingresa hasta ahora es Boca con 18 puntos. Le lleva 3 a Colón de Santa Fe. O sea, dentro de 3 fechas se definen los 8 que van a los cuartos de final. A los cuartos de final. Claro. Racing, River, Newell's y Defensa y Justicia por una zona. Racing tranquilo. Racing muy tranquilo. Del otro lado, Racing muy tranquilo. Estudiantes, Aldo Civi, Tigre y Boca. Ok. Estos son los 8 equipos que hasta ahora se estarían clasificando. Ayer Newell metió un triunfazo para ganar 1-0 otra vez y tiene 4 victorias de 5 el leproso y está ahí arriba. Muy bien, y a los 103 años falleció ayer, creo que la villana más villana, ¿no? La que seguramente le caen más papeles ha hecho de villana en la televisión argentina, Roló. 101 años y en octubre cumplía 102 años Hilda Bernard, una de las figuras de la escena nacional. Muchos la recuerdan obviamente por todos esos papeles de villana que tuvo en las telenovelas, sobre todo en los años 90 y 2000, pero en realidad ella comenzó como actriz en el mundo de la radio, en los radioteatros, luego siguió en cine, en teatro, y digamos que la televisión fue la que le permitió desarrollar esta característica de villana, pero que todos terminábamos amando. De hecho, se mantuvo en actividad hasta el año 2015, donde sufrió lamentablemente un ACV,
la gente de Aptra, que después vamos a estar hablando de los Martín Fierro, en uno de los Martín Fierros le hizo un homenaje y ella emocionada no podía creer digamos, el reconocimiento sobre todo y el cariño de los pares que le daban este premio. En las novelas siempre se caracterizó justamente por hacer de mala y de antagonista en las novelas de Andrea del Boca, también estuvo en Rebelde Way, Chiquititas, en varias producciones. En el cine no hizo tantas películas, sí en su primera etapa cine blanco y negro, pero digamos que es en la televisión donde el gran público la reconoció y siempre, digamos, el cariño que le manifestaba era por estos roles particulares de villana, sobre todo en la época en que la televisión argentina exportaba hacia Europa estas producciones, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, de la mano de Alejandro Romay, que inundaron Israel, Italia, digamos, todos estos países y la consolidaron como una de las figuras más importantes de la televisión. Hace ya algunos años que estaba retirada, estaba en un hogar de retiro y siempre seguía recibiendo todavía ofertas para volver a la televisión. Pero ella decía que no quería volver porque no consideraba que estaba en plena facultad, digamos, de su dominio escénico. Y por eso, digamos, ayer muchos compañeros de toda esta trayectoria la despidieron en redes. Hilda Bernard a los 101 años falleció. En el 2020 estuvo con COVID y lo superó dentro del geriátrico donde estaba en sus últimos días. Y el año pasado también en las redes pudimos ver un festejo del cumpleaños número 101. Varios amigos se acercaron, pudo soplar la velita, le cantaron el cumpleaños. Pero bueno, Hilda Bernard, una de las grandes figuras de la escena, sobre todo de la televisión y estas villanas emblemáticas que tanto nos gustan en las telenovelas. Bueno, sí, después, como decía Rolo, vamos a hablar de las ternas de los Martín Fierro que se conocieron ayer, después de 2 años sin Martín Fierro. Sí. Vuelve la Feria del Libro, vuelven los Todo Martín vuelve. Fierro. Para mí, igual, la noche de los Martín Fierro es la noche más importante de este país. ¿Cuándo son? El 15 de mayo, y dijo Luis Ventura que son los premios más importantes del mundo, más importantes incluso que los Oscars. Ah, bueno. Bueno. Lo son. Lo son, ¿cómo no? Lugar a dudas. ¿Y habrá de la radio? No sabemos. De la radio va a haber, pero ¿Cuándo? ya hace años que se separaron. O No, sea, claro. Todavía no está la fecha, pero así como esto lo vinieron dilatando, hace 3 años que no se hacía la entrega. 3 años. 3 años. Bueno, por eso, perdón. Me gustó porque nació la categoría jurado. Jurado. Claro, hay tantos y estás jurados. nominada. ¿Yo estoy nominada? Vos, o sea, en realidad Masterchef Celebrity está con 3 nominaciones, así que vos estás nominada. Es tuyo, María, ¿Las 3 reclamalo. temporadas? Sí, la torta. No sabemos, es indistinto. Claro, como fueron 3 años, juntaron todas las temporadas. Son la misma María O'Donnell que tiene Claro un programa que que razona la política. Esa María O'Donnell. Pues ayer me quería hablar, cuando lo llamaba, quería hablar de lo Masterchef. Y lo coló al final, dice, porque vos cuando estás separando la clara de la yema, no estás... Es como una cosa, está viendo cuántas claras tiene el huevo, tiene una sola, cuántas yemas. Él quería hablar de eso, de que en su casa también ven Masterchef. Bueno, muy bien. Hoy decíamos que va a estar Alberto Fernández en Neuquén anunciando, en realidad, la convocatoria, una licitación para construir el gasoducto, pero va a estar todos los funcionarios vinculados al área energética. Claro, es esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad. Ahí va, tratando de mostrar unidad, y uno de los factores que más se discute ahí adentro es qué hacer con las tarifas. Sabemos que Alberto Fernández y Martín Guzmán creen que hay que terminar lo más que se pueda con los subsidios a las tarifas de luz y gas, sobre todo a los sectores mayor poder adquisitivo. ¿Cómo lo van a implementar? Es el punto. Bueno, ¿no? ya está más o menos definido de qué es lo que se supone que va a pasar. Hay algunos números que son pre-guerra Rusia-Ucrania, así que hay que ver cómo se terminan definiendo en lo que tiene que ver con los costos de las tarifas. Pero lo que sí, el gobierno ya tomó la decisión de ese 10% de la población que son los de mayores recursos van a pagar la tarifa plena. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, hasta ahora lo que están haciendo es segmentar por ubicación, por barrio. Entonces vas a tener que hay 11 barrios de la capital federal y 7 del conurbano que van a perder la totalidad de los subsidios. Los barrios son en Capital, Puerto Madero, es bastante obvio, ¿no? Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, algunas zonas de Colegiales, Villa Ortúzar, lo mismo sucede con Saavedra, con Villa Ortúzar, con Coglan, con Chacarita, con Caballito, con Devoto, San Nicolás, Monserrate y San Telmo. Pero esto se divide en zonas, estos últimos barrios.
En lo que tiene que ver con el conurbano, la zona de Tigre, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, uno podría decir, bueno, ¿pero por qué? Porque ahí se concentran buenas partes de los barrios cerrados del corredor norte. Sí, claro. Entonces, sí. ahí está eso. Lo mismo sucede con Moreno, General Rodríguez. El sur de Seiza. Bueno, claro, o Merlo, por ahí, Moreno, tienen algunos de los countries de mayor... Marcos Paz. Ah. Marcos Paz, que tiene country, Berazategui, que tiene country, Presidente Perón, que tiene country, Esteban Echeverría, lo mismo. En esas zonas es donde se van a concentrar la baja total de los subsidios, tanto al gas... ¿A partir de junio es eso? Claro, a partir de junio, tanto al gas como la energía eléctrica. ¿Esto qué puede significar? Que esas personas pueden tener incrementos de sus tarifas de entre 200 y 300%. ¿Por qué digo 200 y 300%? Porque la cuenta se hizo en la previa a la guerra. El aumento. A la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces cambió el valor de la energía en este proceso, entonces... Voy a ir a mirar mi factura. Sí. A mí me parece bien, ojo, yo realmente creo, me parece que es un subsidio absurdo, que no corresponde que sectores de ingresos medios y altos tengan esos subsidios. Para que tengas una idea, son más o menos 800.000 consumidores de gas y 1,5 millones de clientes de energía eléctrica. Pero que van a coincidir en algunos casos. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que lo que te puede pasar es que se te duplique de un día para el otro ambas facturas. Sí, más. Por ejemplo, una factura de 1.000 pesos se te puede ir a 3.000, 4.000 pesos. Digo, eso es más o menos lo que tenés que tener en cuenta. Eso es en la parte más alta. La parte media de la sociedad y lo que tiene que ver con eso van a tener aumentos este año que van a quedar abajo de la inflación. Va a estar en 45%. Bien. O sea, fíjense lo que pagan hoy, súmenle un 45% más o menos y ahí es donde van a estar pagando. Muy bien, 6:41 de esta mañana que tiene un viento fresco, pero dice Jopo que después sale el sol, la situación calienta, vamos a llegar a una temperatura de 25 grados, cielo despejado, se fueron las inestabilidades durante la noche, la tormenta nocturna y fíjense que la gente no tiene pudor o vergüenza de reconocer cuando se roba cosas y luego las vende por ahí, ¿no? No, y más si tenés acceso a una plataforma de noticias. Ya habíamos vivido una situación similar cuando Mercedes Ninzi había contado de puño y letra su nuevo romance. Ahora Daniel Malnati hizo una nota contando cómo él mismo se robó 2 aleros de Mirta, de la mesa de Mirta. ¿Chiquititos? Sí, los aleritos chiquititos y los vendió en Mercado Libre. No, porque tienen la inicial, son chiquititos. La ML. La ML escrita en dorado. En dorado, como no podía ser de otra manera. A mí el salero chiquito me incomoda, pero claro, vas a lo de Mirta y cada uno, individual tiene cada uno. Es un souvenir. Cada comensal tiene. ¿Pero no es un souvenir? No, en realidad no te lo regalan, cuenta, lo que él contó en la misiva que hizo, en la epístola, es que hasta 2018 te daban el salero, era como a libre disponibilidad, vos no te llevaste nunca. No, salero no. Bueno, pero porque sos una persona educada, María. Tengo un montón de relojes, pero real, tengo 5 o 6 relojes que me quedan, no sé qué hacer. ¿Mirta que te regalaba Mirta? Sí, estoy esperando. Mercado Libre, María, ya está. Encajalo en los cumpleaños, En los María. cumpleaños. Te lo sacas de encima, Todo el quién mundo, sabe. pero que- Buenos Sí. relojes, buena calidad. Sí, son buenos relojes. Muy bien. Bueno. ¿Querés uno? Te traigo. Y tráeme, sí. No, Escuchame. es increíble como siempre liga Guido. Es lógico, de arriba Y ahora hasta... que De está al alguna lado. manera siempre No, termina ligando. es de los pocos programas de televisión, te tratan súper bien, te mandan un auto, te regalan flores, te vas con, si ese depende de la época del año. Puede ser que tenga un salero que, espera, por ahí lo no, puede ser que haya habido una época en la que lo regalaban, no me acuerdo. No, la ese verdad te lo no me choreaste de acuerdo. Masterchef. Según Daniel Malnati, hasta 2018, no es que te lo regalaban, No, de pero Masterchef me choreé los... no te choreaste, te regalan... delantal. el delantal, delantal, sí. el que dice María. El que dice María, tiene muchos Claro. igual y de distintos colores, pero te vas con un par de delantales de Según Masterchef. Daniel Malnati, hasta Señora. 2018, Sí. no era que te lo regalaban, pero si te lo llevabas no pasaba nada. Ok. A partir de 2018 empezó como a venir crisis económica y al parecer ya no te lo podés llevar. De hecho, también contó que en la mesa de Mirta desde 2018 solamente ponen salero y dejaron de poner pimentero. Si querés pimienta tenés que llamar al chef, bueno, condimentame. A Jimena Monteverde. A Jimena Monteverde. Pero Malnati, o sea, lo sabe todo Lo Malnati. sabe todo, debe haber ido más veces que vos. No, le prestó más atención al salero. Vos le prestó más atención, claro. Vienen con el pimentero ese grandote y te... Ahí, Directamente al plato. yo lo cuento por relojes, debo haber ido 6 veces.
Contalo por reloj, claro. Claro. Está bien, igual la última vez te pusieron al lado de D'Artés. La verdad que te tendrían que haber regalado un cucú. Bueno, la cosa es que Malnati contó que los puso en venta en Mercado Libre, también por el tema de que él es hipertenso. Dijo, yo no le voy a dar uso a los aleros. ¿Para qué se los llevó? Y los puso en Mercado Libre. ¿Cuánto le pagaron? 18.820 pesos cada uno. No, pero eso... ¿Lo vendió? A mí me parece salado. ¿Y lo vendió? Y los vendió. No. Los vendió. ¿Cuánto me da por el reloj entonces? ¿Qué vale más, el reloj o el salero? El salero. Yo te diría. El reloj. No, el salero. Icónicamente el salero de la mesa de Mirta o el delantal. El María. delantal de Masterchef. Yo te diría que el reloj. El que dice María, no ese. puedo vender el que dice María. A mí me encanta verte. Si ahora el domingo te dan otro. Yo diría que Vende sí. alguno. No, no te dan tantos, no te creas, no suena. Igual ahora, ¿cómo vas a pensar la posibilidad de traerle un reloj a Guido? Sabiendo lo que Yo, sale si esto. es de arriba... Y Malnati hasta acá. contó. Rápido, que estos tipos que le dijeron que son pobres. Que con esa plata, bueno, invitó a comer a todos sus amigos, listo. hicieron una cena y que una sola última cosa, él avisó en la publicación de Mercado Libre, cuando vos tenés que poner qué querés vender, que uno de los aleros venía con la sal original de la mesa. Ah, muy bien. Como por si era un plus que a alguien le interesaba, y avisó que él no estaba seguro de que haya puesto Mirta la sal en el salero. Dijo, bueno. seguramente debe haber sido otra persona. Muy bien, 15 minutos para las 7 de la mañana. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 12, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 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 Mi corazón, me gustas tú, de Manu Chao, sonando aquí en De Acá Más a las 6:48 de la mañana.
Quedó mojada la superficie de la lluvia nocturna, pero paró la lluvia. Hoy va a ser un día con el cielo mayormente despejado, soleado, 26 grados la máxima, algún frescor quedó, nada más con un viento un poquito frío para la mañana, pero se va rápido, según Jopo. Entró que Entró una polilla, ¿qué ¿Una es polilla? eso? Sí, grande. Qué maligna que es la polilla, ¿no? Y qué poca función que tiene, ¿no? No, alguna debe tener. Alguna dentro del debe tener. equilibrio de los bichos, pero es muy, No, es no muy pica. dañina. Es muy dañina. No pica. Es muy dañina. No, pero te come la ropa. ¿No? Diego Fernández, Sí, ¿cómo verdad. está el tránsito? Buen día. Buen día, María. Algunas complicaciones en el tramo sur de la avenida General Paz, choque múltiple a la altura de la avenida Roca, en la zona de Villa Lugano, sentido al Puente La Noria. 3 autos chocaron, además en la misma General Paz, pero a la altura de la calle Chilavert, en Villa Madero, sentido al Riachuelo, también hay un incidente vial. Manejar con cuidado, 2 choques. Uno, entonces repasemos, a la altura de Roca, mano al Puente La Noria, y otro a la altura de Chilavert, sentido al Río de la Plata. Mientras tanto hay niebla en las rutas 7, 8 y 9, básicamente en el norte de la provincia de Buenos Aires. Manejar con cuidado. Los trenes, subtes y premetro por ahora sin problemas, María. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ustedes saben que venimos siguiendo, yo por lo menos con mucha atención, lo que ocurre con un caso que para mí tendría que ser como un punto límite respecto de la necesidad de regular de alguna manera lo que es la publicidad de temas muy delicados a través de influencers, ¿no? Sobre todo la publicidad encubierta. Hablamos mucho del polvito blanco, de aquellos que sin explicitar que están haciendo una propaganda te venden más o menos que te puedes comer un plato de ravioles y si le tiras un polvito blanco encima no pasa nada, una cosa además, a lo cual finalmente le dijeron que estaban haciendo publicidad engañosa, pero ahora ocurrió algo quizás peor incluso, porque creo que salud y dinero son cuestiones muy delicadas, que tiene que ver con Bayo Coins, que resultó una gran estafa promocionada masivamente por centenares de influencers que llamaron a sus seguidores a invertir plata prometiéndole una rentabilidad que no era más que una gran estafa finalmente. Y la Secretaría de Defensa del Consumidor tomó participación y por primera vez están siendo cuestionados los influencers. O sea, tienen que rendirle cuenta a alguien respecto de su comportamiento, ¿no? Sí, lo que hizo la Subsecretaría de Acciones para la Defensa del Consumidor es mandarle un oficio a Zaira Nara, a José María Listorti, a Laurita Fernández, que promocionaron en sus redes sociales, pero no solo que promocionaron, sino que dijeron que invirtieron su plata. Entonces, lo que le están diciendo es, vení, contame si es cierto que invertiste tu plata o si leíste un guión. ¿Por qué? Porque es publicidad engañosa. Termina siendo publicidad engañosa. Esto viene de la mano de el caso de Generación Zoe, donde está preso Cositorto, que estafó un montón de gente. Bueno, esto lo que se está viendo es más o menos lo mismo. Sí, lo que pasa es que Cositorto era como que el gurú era él. Claro. En el sentido que te vendía el coaching, ¿cómo se llama? Coaching ontológico. Ontológico en la universidad del no sé qué, que mientras estudiabas hacías plata. Entonces era un poco como que todo giraba alrededor de su propio carisma, que finalmente era un gran estafador, pero él era el vendedor de una historia que no existía. En este caso, el que está detrás de Bayo Coins y de Bayo Business es un estafador que se escondió detrás de la compañía y lo que hizo fue contratar centenares de influencers y que fuesen los influencers con muchos seguidores en redes sociales los que convocaran a invertir, ¿no? Pero sí, y no solo Leandro, ahora te voy a dar el nombre. Leandro Usín. Leandro Usín, que es de Chubut, que había hecho una estafa en Chubut. Sí, por eso. Y ahora también lo que sucede es que van por los dos lados. De la parte esta de lo que tiene que ver con la promoción, la Secretaría de Comercio Interior lo que está haciendo es llamando a esta gente famosa, influencer, para decirle, bueno, vení, contame qué fue lo que firmaste, cómo lo firmaste, por qué lo dijiste. Y lo otro es que la Inspección General de Justicia presentó una demanda contra todas las empresas ligadas a Bayo Coin. Hay 16 empresas. Hacían desde sorteos de autos. Natalia Oreiro, por ejemplo, anunció que iba a desembarcar en el Uruguay, hubo una presentación en el Hotel Hilton con Polino. No se entendía bien, prometían una especie de rentabilidad. 16% al mes. 16% al mes. En dólares. En dólares. No hay nada que te dé 16%. Pero dice que el contrato que firmabas en realidad era un crédito, un préstamo a la empresa, que no era claro para nada el tipo de convenios que la empresa firmaba y se cayó en menos de un año. O sea, esto fue, lo de Cositorto fue todavía más elaborado, más armado, duró más tiempo. Sí. Tiene más de 60 millones de cheques rechazados.
delitos y deuda, más o menos 5.000 personas que podrían haber sido estafadas. Digo, todavía lo tiene que determinar la justicia, pero digo, avanza sobre eso. Ahora, es increíble porque Bayo lo que tiene son 16 empresas, 16 sociedades alrededor de Bayo Business, que iban desde esto que una criptomoneda que no existe, que nunca existió, que no existe, hasta créditos para tu casa. Digo, hay diferentes sociedades. Bueno, ahí la Inspección General de Justicia lo que está haciendo es presentar una demanda para decirle, bueno, frenemos con todas estas empresas, investiguémoslas para ver qué es lo que están haciendo, llamemos a quienes son los que figuran como los titulares de estas compañías. El Leandro Usain, que es el titular, Usain, lo que había puesto es a su mamá, que es jubilada, como él no podía porque ya había sido acusado en la justicia de una estafa con un restaurante que tuvo en Chubut, creo que era en Chubut. Sí, finalmente, en Radatili, su domicilio es una roticería. Cuando figura el domicilio, cuando vos buscás el domicilio de el titular de esta compañía que te promete 16% de rentabilidad en dólares, es una roticería. Que ya no existe más la compañía. No. Tenía oficinas en Puerto Madero que ya no tiene más. Y nada, me parece importante que esto empuje por lo menos una regulación y una mayor responsabilidad por parte de los influencers con respecto a aquello que promocionan como si nada en sus redes sociales, ¿no? Pero María, decías Natalia Oreiro, pero está involucrado también Marcelo Tinelli, las hijas, digo, figuras más allá de los influencers, nombres de peso, digo, que esto que decía David, ahora le van a preguntar si estaban leyendo un guión o si era improvisado o si realmente lo hicieron, ¿no? Sí, claro, si realmente ponían sus ahorros, que es lo que ellos decían que estaban haciendo. Claro. Y no decían en ningún momento espacio comercial. No, solamente te contaban una experiencia o te decían, bueno, sumate que vamos a sortear un auto, un iPhone, bueno, las cosas que Cintia Fernández también. Cintia Fernández. A Susana no la agarraron pidiendo que pongan plata. No, ella un sorteo. Un sorteo que también es como debe ser, como dice David, de tantas empresas, digamos, que formaban parte de Bayo. Sí, era como un tema para tener visibilidad. Hacían sorteos también. Los casos que está investigando la Subsecretaría de Acciones para la Defensa del Consumidor tienen que ver en aquellas publicidades o en aquellos reels de Instagram en donde ellos decían que habían invertido su dinero. Claro, ahí es el engaño. Claro. Sí. Porque decían, vos decís, bueno, si esta persona que es famosa, es conocida, le va bien. Te dice, hacé lo que hice yo con mis ahorros. Y yo lo hago. Y sí, claro. Bien, la crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Siempre ayudándote a cuidar a los que amás. Dr. Selvi, siempre con vos. Pones tu radio en play y todo cambia. Escuchás Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Deber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Un SUV promete aventura. Un Jeep la vuelve realidad. Conoce más sobre Jeep Renegade en www.jeep.com.ar. Más que un SUV, un Jeep. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. En Rex tenemos una amplia variedad de productos para que disfrutes dentro y fuera de tu hogar. Electro, juguetes, pinturas, herramientas y más. Encontrá todo lo que buscas con la mejor atención en nuestras sucursales y en somosrex.com. Ese mono ambiente cerca de la facu que tanto soñás, encontralo en argenprop.com. Tenemos más de 300.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entrá. Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en 2 cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 saberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
El sábado, podés quedarte en tu casa o podés reírte un montón. El libro de Doña Petrona, por si no lo conocen, era una mujer que hacía las recetas con una cantidad de huevo, manteca y azúcar que se cargó a media humanidad, Doña Petrona. Fernando Sangiao presenta su unipersonal Solo, los sábados en el Paseo La Plaza. Entradas en plateanet.com. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Hola, soy Emilia Tías. En Ucrania, millones de personas huyeron de sus hogares para salvar sus vidas. Necesitan nuestra ayuda urgente. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está ahí brindándoles protección y asistencia. Dona ahora en fundacionacnur.org. Muchas gracias. BBVA presenta al top del humor. Moldavsky en el Teatro Polo. Necesitamos terapia de grupo, dijo Alberto. Yo ya me lo imagino del psicólogo. Psicólogo diciendo, no le des bola a la inflación, Alberto, ignorala, ya se va a ir sola. Si vos no le hablás, se va a ir sola. Haz de cuenta que no está. El método Moldavsky. Hoy, 20-30 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. El método Moldavsky en el Teatro Polo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En minutos, el ITBA te invita a conocer lo último en negocios y tecnología de la mano de Sebastián Davidovsky. Descubrí una forma ITBA de hacer negocios. En YPF desarrollamos el nuevo Layonauro, un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto, porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante, el motor. Nuevo Layonauro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. Vivir más retornable tiene premio. Llega una promo diferente de Coca-Cola. Con 5 tapas amarillas más un envase vacío, te llevas una Coca-Cola retornable de 2 litros de regalo. Participan todas las botellas de 2 litros retornables de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite. Es diferente porque cuida el planeta y también tu bolsillo. Coca-Cola, magia de verdad. Urbana Play te conecta. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play en nuestro canal oficial de Spotify. Conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 7 de la mañana y no queda nada de la tormenta que hubo a la noche. Simplemente un poquito de viento frío, pero vamos hacia una jornada linda con el cielo despejado y 25 de máxima. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bueno, ayer Alberto Fernández se escapó, nadie sabía dónde estaba, se había ido a José Cepaz, el intendente Mario Ishi, intendente de uno de los distritos más pobres del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Bueno, solía hacerlo con Néstor Kirchner también, ¿no? Cada tanto le dice, venga para acá. Bueno, fue y dio una clase de 2 horas de abogacía en la facultad de José Cepaz y en ese contexto se entusiasmó Alberto Fernández, según circuló por redes sociales del video que filmaron los propios alumnos. Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Un carajo estamos perdidos, bueno, en relación a lo que dicen que las chances electorales de la coalición de gobierno son muy débiles, que en realidad si uno mira las encuestas hoy, bueno, si realmente están muy mal en las encuestas, Alberto Fernández, Cristina Fernández, toda la coalición de gobierno está muy mal en las encuestas, no pareciera ser hoy una alianza muy competitiva en términos electorales. Mientras tanto sigue la enorme repercusión por la decisión de Cristina Kirchner de desafiar la ofensiva de la Corte tomó el control a través de Horacio Rosati, el Consejo de la Magistratura, había objetado y declarado inconstitucional la conformación anterior
anterior porque decía que no le daba suficiente lugar a los jueces y a los abogados y pidió que si no había una nueva ley tenía que volver a tener 20 integrantes. Bueno, al Congreso le tocaba designar 2, uno al Senado, otro a la Cámara de Diputados, 2 más de los que ya tienen, y ahí Cristina Kirchner lo que hizo fue dividir a su propio bloque para, en lugar de mandar a Luis Juez, que era el que esperaba que lo mandaran a él, mandar a un integrante de la Cámpora, el senador Doñate. Bueno, ayer Juan Mansur, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, salió a validar esta maniobra de Cristina Kirchner. La decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos dentro del Senado de la Nación están dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este tipo de accionar, digamos, y esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de la justicia de proponer y avanzar en un fallo en el cual, bueno, no estamos de acuerdo, digamos, por eso es la decisión correcta de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado, ¿no? Bien, lo que hizo Cristina Kirchner es dividir al bloque, entonces el que faltaba designar era de la tercera minoría y quedó un bloque más chiquito dentro dividido, que es el de la Cámpora, y ahí mandó a alguien de la Cámpora. Con el absurdo de que ya estaba Mariano Recalde, que ya es de la Cámpora, entonces Recalde se tuvo que cambiar de bloque, ¿no? Pues estaba... Claro, el Recalde formaba parte de, cuando se anuncia esta división del bloque, de lo que se llama el bloque Unidad Ciudadana, que es el bloque kirchnerista, el que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Pero claro, después se dieron cuenta que Doñate también está en ese bloque. Y tener a los 2 representantes era, bueno, acá vamos a tener un problema. Entonces, eso, ayer, a última hora, cuando mandaron de vuelta cómo estaban conformados los bloques, Recalde saltó de Unidad Ciudadana al bloque que comanda José Mayán, que es el que supuestamente responde a los gobernadores, no al kirchnerismo. Bien, mientras tanto, Luis Juez, ayer... Hola, María, ¿cómo va? ¿Cómo va, Luis Juez? Ayer lo escuchábamos acá, indignado, y bueno, la cuestión es que la Corte todavía no le tomó, en realidad Horacio Rosati no le tomó juramento a estos 2 delegados. Hay que ver si van a la justicia ahora para impugnar esta designación. Luis Juez. Tenemos un gobierno con tinte fascista que quiere quedarse con todo, que divide su bloque mayoritario, rompiendo todos los acuerdos celebrados desde la primera sesión a la que concurrimos, donde se repartían mayorías y minorías, solamente con quedarse con una banca que le corresponde en el Consejo de la Magistratura a la minoría. Tiene que salir el damnificado a explicar la conducta del delincuente. ¿En qué país del mundo un damnificado explica la conducta del que lo roba? No nos pongan en ese lugar incómodo. No hemos sido nosotros los que salimos a las 12 de la noche a robar una banca. Que lo explique Cristina Kirchner, y esto es lo que le hemos pedido a la justicia que haga. Bueno, mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Massa no hizo lo que había hecho Cristina Kirchner y sí designó a Reyes, la diputada Reyes, del radicalismo opositor, en el cargo. Muchos dicen, ¿por qué no hizo lo mismo que hizo Cristina Kirchner? Porque en realidad ahora quedó un representante del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, un radical, una radical, uno del PRO y uno del bloque de los peronistas federales con Graciela Camaño. Entonces, el que se enojó ahí fue Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos, y dice, no, nosotros salimos perjudicados con esta decisión de Massa. Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes a través de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados que está girando en redes sociales. Vamos a pedir formalmente esa resolución, vamos a analizarla en términos jurídicos para analizar la posibilidad de una impugnación. Estoy en vínculo permanente con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, tenemos la confianza de compañeros, de amigos, de poder plantear esta diferencia sobre la resolución que él ha firmado. Se lo comuniqué primero a él por respeto y por eso antes de todo hablé con él y después quise hablar con ustedes, con los medios de comunicación. Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Bueno, a ver, es un despelote porque no está claro si Massa lo hace para diferenciarse de Cristina Kirchner, diciendo, bueno, yo sí cumplo, o si Massa dice, yo tengo un escenario muy complicado en la Cámara de Diputados, no puedo dividir al bloque porque esto tendría consecuencias muy malas, y cada uno hace un poco su juego. Martínez que se queje, Massa dice, yo no puedo no convalidar, no tengo margen, ¿no? Me parece que pasa más por la última opción. El Frente de Todos en la Cámara de Diputados lo tiene mucho más complicado que la Cámara de Senadores. Pareciera que no tiene el número para tener quórum y todo en el Senado, pero sí, el oficialismo tiene quórum, tiene la mayoría, divide el bloque básicamente para robarle de alguna manera la silla a Juez y seguir avanzando.
Massa no tenía mucha opción, me parece. Bien, mientras tanto, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, habló acerca de las paritarias. Hay un debate que un sector del kirchnerismo creía que tendrían que haber impulsado también un bono para el sector privado, porque dicen que en la paritaria algunos del sector privado más o menos alcanzan a la inflación, pero que siempre están corriendo detrás. ¿Qué dijo Culfas sobre las paritarias? Hay sectores que están en el límite y obviamente la suba de la inflación los compromete más. Por eso el gobierno reacciona. Por un lado está la reapertura de paritarias, que está operando de manera muy positiva. En el sector de trabajadores formales lo que estamos viendo es que ya hay varios gremios que pactaron paritarias que están por encima de la inflación y otros que se reabrieron justamente para afrontar este fenómeno inesperado de la suba de la inflación por la guerra en Ucrania. Y al mismo tiempo se complementa con el apoyo a los trabajadores informales, porque sabemos que lo que decíamos en los sindicatos obviamente cubre lo que ocurre con los sectores formales, pero los informales necesitan un apoyo adicional, por eso este esquema de bono. El bono de 18.000 pesos, 2 cuotas de 9.000 para trabajadores informales, monotributistas categoría A y B y empleadas en casas particulares. Todavía no se instrumentó el formulario, pero en las próximas horas la ANSES va a poner en marcha el registro. Vas a tener que llenar un formulario en forma individual para solicitar este bono. No así jubilados y pensionados, que lo reciben automáticamente los 12.000 que faltan para completar la misma cifra, pues ya recibieron 6.000 en el mes de abril. Y hablando de inflación, ya Matías Culfas, el ministro de Desarrollo, estimó que, bueno, es una estimación altísima, pero prudente, y ojalá fuese el número, que en el mes de abril va a estar arriba de 4. Creo que vamos a tener un efecto inercial importante, donde vamos a tener una desaceleración primero gradual y después un poco más fuerte. Completamente creo que abril, cuando tengamos el cierre, vamos a tener un mes con menor inflación que marzo, esperemos, pero todavía con inflación relevante. No me quiero arriesgar, probablemente arriba de 4, me parece que sí, pero bueno, tenemos que ver todavía los datos. Pero sí creo que va a ser una inflación relevante y esperamos sí ya en mayo empezar a estabilizar y a reducirla de manera un poco más fuerte. Bien, justamente de la inflación habló Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, en el contexto de las asambleas de primavera en el hemisferio norte, que se están llevando adelante. Está además Martín Guzmán, el ministro de Economía, y se va a reunir ahí con Cristalina Georgieva para completar la primera revisión del acuerdo con el fondo, que incluye el primer trimestre, enero, febrero, marzo, donde se cumplieron, según el Ministerio de Economía, las metas que se habían fijado para bajar la emisión monetaria e ir reduciendo también el déficit fiscal. Pero, según Cristalina, el tema con Argentina es la inflación. El gran riesgo es la inflación, que como ustedes saben está siendo empujada por factores exógenos también. Está hablando de Argentina. Dice, el gran problema es ese, que está empujada también por temas exógenos, por la guerra de Rusia-Ucrania. And therefore a great deal of attention will be paid to how to Vamos a poner muchísima atención en tratar de lograr y de conseguir bajar la inflación. To a point that people in Argentina can be confident about la gente en Argentina puede tener confianza in their currency. En sus propios ahorros. Lo que queremos es bajar la inflación de manera tal que la gente en Argentina empiece a confiar y ahorrar en su propia moneda. Lo que está diciendo también es que lo que tiene que haber es tasas de interés positivas en los bancos para que la gente se quede en pesos, también decía Cristalina Georgieva. Mientras tanto, en temas internacionales, ayer se dio el debate televisado entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Este domingo va a las urnas Francia para elegir entre el presidente de centroderecha, que va por su reelección, y una opción que, bueno, está un poco más moderada a la luz de estos últimos años, pero que proviene de la extrema derecha, con posiciones muy antieuropeas, pero que también son muy populares en los sectores justamente más populares, más golpeados en su poder adquisitivo. Hay una percepción de que Emmanuel Macron es frío, distante, perteneciente a las élites parisinas y que no conecta con el padecer de la Francia a la que no le alcanza el sueldo. Y Marine Le Pen agita además algunas de las cuestiones más sensibles vinculadas a la anti-inmigración. Ayer, por ejemplo, volvió a decir que ella prohibiría el uso del velo en lugares públicos. Y entonces Macron le dijo, pero eso no respeta nuestra Constitución, que dice que hay que respetar todos los credos. Además se te van a incendiar los suburbios, le dice Macron a Marine Le Pen. Este fue otro de los momentos del debate.
Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Usted depende, acá le está echando cuadra, le dice, usted confió en Putin, depende de Putin, le negociaste un préstamo en 2015, después te acercaste, todo el mundo lo sabe. Il a accès à l'intégralité des informations des services. Entonces ella dice, lo acusa de estar usando información reservada de los servicios de inteligencia franceses. Usted sabe que eso es falso. Soy una mujer totalmente libre, no tengo plata de los rusos. Me defiendo porque soy patriota, dice Marine Le Pen, que en el debate anterior le ha ido muy mal, en este le fue bastante mejor, no hizo agua, es más sólido Macron, pero también con el riesgo de parecer demasiado arrogante. En un momento ella le dice, no me dé lecciones, por favor, justamente colocándonos en el lugar de la arrogancia. La otra noticia internacional de esta hora es que Rusia dice tener control total de Mariupol, la ciudad portuaria al sur de Ucrania, que es bastante estratégica en el control y donde se libraron unas luchas feroces con la población civil padeciendo gravemente el asedio de los rusos. 7:14 de la mañana. Estos son los Rolling Stones. She's so cold. Está por amanecer, ya está más celeste el cielo. 7:26 amanece, sale el sol y nos queda un día lindo, ¿eh? I'm so up above, I'm so up above. She's so cold. I'm so up above. I'm on fire. I'm so up above. She's so cold. I'm the burning bush. I'm the burning fire. I'm the bleeding volcano. I'm so up above. I'm so up above. I'm so up above. She's so cold.
momento del amanecer, ¿eh? Dice Jopo que amanece en 5 minutos, ¿no? Buen día, Jopo. Buen día, María. Sí, 7 horas 23 minutos. Febo asoma. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados. Un par menos en el GBA, la humedad 87%. Hay viento frío y eso puede dar una percepción más baja de la temperatura. Desde el sudoeste a 6 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. Para hoy una jornada con poca nubosidad, mucho sol a la mañana, un poquitito más de cúmulos por la tarde, máxima 25 grados, María. Epa, bueno,